Bienvenidos a todos y todas y gracias por conectaros una semana más al webinar de Llave Spain, hoy acompañados por nuestro asociado SmartMe Analytics, bajo el título El cóctel perfecto sí existe y te contamos cómo prepararlo. En este webinar abordaremos uno de los mayores retos a la hora de crear campañas publicitarias, que no es otro que cómo elegir el mix de medios ideal en un entorno que está pues, cada vez más fragmentado, más complejo. Y lo vamos a hacer de la mano de Cristina Ávila Martínez, Marketing Lead en SmartMe Analytics, y de Keila Méndez Pérez, AdTech Specialist también en SmartMe Analytics. Pero antes de daros paso, me gustaría recordaros que podréis responder a las preguntas de la audiencia al final del webinar, como siempre, y todos aquellos que tengáis alguna duda, pues podréis dejarlas en el botón de preguntas y respuestas, ¿vale? Eso es todo. Muchísimas gracias por conectaros, por vuestra colaboración y no os robo más tiempo. Adelante, chicas. Pues muchas gracias, Verónica. Pues es un placer estar aquí y muchas gracias por dedicar a todos pues este ratito a compartir con nosotros en IAB y con SmartMe, ¿no? Eh, yo quiero empezar, pasa Cris, porfi, con una reflexión que seguramente yo creo que muchos habéis vivido de primera mano, ¿no? Vivimos rodeados de datos. Nunca habíamos tenido acceso a tanta información ni tantas herramientas para analizarla. Y sin embargo, planificar bien un mix de medios sigue siendo increíblemente complejo. Tenemos métricas por todos lados. Audiencias de tele, resultados digitales, datos de redes sociales, performance de canal, pero cuando llega el momento de decidir dónde poner el presupuesto, surgen las dudas. ¿Estamos invirtiendo bien? ¿Movemos parte de tele a digital? ¿Sumamos CTV? ¿Qué aporta realmente cada medio al conjunto? Pues para entenderlo mejor yo os propongo una imagen, ¿no? Imaginad que sois bartender en el bar más exclusivo de vuestra ciudad. Tenéis los mejores ingredientes del mercado, las herramientas más sofisticadas, pero el arte del cóctel no está en tenerlo todo simplemente, sino en saber combinarlo, en qué proporción, para qué cliente, con qué objetivo. Pues con los medios nos está pasando un poco lo mismo, ¿no? Tenemos televisión, tenemos digital, tenemos exterior, tenemos radio, prensa, redes. Cada uno tiene un valor y un valor importante, pero el verdadero impacto está en cómo lo mezclamos. No se trata de medios aislados, sino de la sinergia que usamos entre ellos, ¿no? Y aquí viene lo interesante. El cóctel de medios sí existe, pero no hay una única receta. Cada marca, cada campaña y cada momento necesitan su propia receta, su propia mezcla. Hoy quiero mostraros, o queremos mostraros desde SmartMe, cómo hemos abordado este reto con datos reales, con una metodología clara y con una visión, que es convertir esa complejidad del mix en una ventaja competitiva. Pasa, Cris, por fin. Antes de hablar de soluciones, detengámonos yo creo que un momento a entender un poco el problema que tenemos, ¿no? O sea, este paso yo creo que es clave para comprender por qué lo que funcionaba hoy, lo que funcionaba hasta hoy, pues ya no nos basta, ¿no? Nos enfrentamos a un desafío complejo y multidimensional, ¿no? Donde distintos factores se entrelazan y potencian entre sí, ¿no? Tenemos una fragmentación extrema, ¿no? La planificación de medios opera en un entorno cada vez pues, más atomizado. Las audiencias han dejado de concentrarse en unos pocos canales y ahora se dispersan entre cientos de plataformas. El modelo clásico, ¿no?, de ese alcance masivo ya ha sido sustituido por un ecosistema de microaudiencia que lo que requieren es un enfoque mucho más granular. Hay una multitarea constante, ¿no? Los consumidores tampoco ya no solo reparten su atención entre todos los diferentes medios, sino que lo hacen al mismo tiempo. Según estudios recientes, hasta el 70% de los espectadores de tele utilizan un segundo dispositivo mientras consumen contenido.
Esto lo que redefine son los patrones de atención y exige también nuevas formas de conectar con ellos. Hay también una presión por la eficiencia. En un entorno económico exigente, cada euro destinado a medios se debe justificar su retorno. Los equipos de marketing yo creo que están bajo una lupa constante y se les exige también tomar decisiones cada vez más basadas en datos y en resultados concretos. Y hay un cambio permanente. El ecosistema mediático está evolucionando sin pausa, ¿no? Tenemos nuevas plataformas, nuevos formatos, tecnología que emergen a una velocidad tremenda y lo que era disruptivo hace 6 meses, hoy puede quedar desfasado, ¿no? Tenemos TikTok, metaverso, el audio digital, el ritmo es imparable y adaptarse ya no es una opción, ¿no? Es una necesidad. Si pasamos en el panorama mediático actual, he puesto aquí como una pequeña foto. Hoy no se parece nada al de hace solo pues 10 años atrás, ¿no? Vamos a ver un poco muy rápido cómo se ha reconfigurado, ¿no?, este tablero tan complejo. Si empezamos por los medios tradicionales, que están lejos de desaparecer, pero claramente se están transformando, ¿no? La televisión lineal sigue siendo clave, sobre todo eventos en directo y para ciertos públicos, ¿no? Pero su audiencia es verdad que se ha visto en los últimos tiempos quizás un poco más envejecida y se está fragmentando. La radio mantiene su fuerza, especialmente con los desplazamientos, ¿no? Pero también es verdad que se está digitalizando y se está adaptando a nuevos formatos. La prensa ha vivido una revolución, ¿no? Muchas cabeceras han pasado casi por completo, ¿no?, al entorno digital. Y bueno, y qué decir del universo digital en general, ¿no? Pues no deja de expandirse. El vídeo online está en todas partes. Tenemos YouTube, las redes, las plataformas de streaming, cada una con sus propias normas. El Connected TV y las OTTs combinan lo mejor de la tele y del mundo digital. Es una experiencia audiovisual, pero con segmentación. El audio digital, tenemos los podcasts, la música en streaming, el radio online, está creciendo sin parar. Y aquí hay una oportunidad también única para conectar, pues quizás en esos momentos pues más íntimos y más personales. Las redes sociales también están evolucionando constantemente, aparecen nuevos, cambian los hábitos y las reglas de juego se están reescribiendo cada poco. Y la publicidad exterior, que también se ha digitalizado, ¿no? Ahora también es mucho más flexible, más programática y más dinámica. Todo esto al final nos lleva a una realidad clara. El consumidor actual es multitarea por naturaleza. Ve Netflix con el móvil en la mano, escucha un podcast mientras compra online, responde a WhatsApp, ¿no?, mientras lee las noticias. Un dato clave, ¿no?, al final dice que cada hogar en España tiene de media 3,2 dispositivos conectados. Así que ya no vale decir tenemos que estar en la tele o tenemos que estar en digital, ¿no? El reto real es entender cómo se conectan todos estos canales, cómo se complementan y cómo los hacemos funcionar juntos. La clave está en orquestarlos bien como una buena banda, como un instrumento en su sitio al servicio de una misma melodía, ¿no? Y aquí cuando vemos ahora los problemas, ¿no?, que nos está trayendo esta distribución tradicional, pues todos los conocemos bien, ¿no? Y os pongo aquí en esta pirámide un poco. ¿Qué es lo que como unos ejemplitos, ¿no? Porque impactamos demasiadas veces al mismo público, ¿no?, cuando hacemos estas planificaciones habituales, porque generamos una frecuencia muchas veces innecesaria. No estamos llegando muchas veces a todos los segmentos clave. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en coberturas insuficientes. Solapamos impactos entre canales, lo que supone una duplicidad ineficiente. Bombardeamos también muchas veces a ciertos perfiles, generando una saturación y un desgaste. Y al mismo tiempo estamos dejando fuera a partes importantes de nuestra audiencia objetivo. En resumen, estamos muchas veces invirtiendo mucho, pero no siempre de forma inteligente. Si nos vamos entonces y pensamos, entonces, ¿cómo se prepara
ese cóctel perfecto de medios en un entorno tan complejo como estamos viendo como es el actual? Pues en SmartMe, después de analizar cientos de campañas y miles de millones de impresiones, hemos identificado 3 principios clave que permiten pasar de una planificación basada en intuición a una estrategia guiada por datos. Y ahí van, os lo contamos, que son medición unificada, es decir, usar las mismas métricas para todos los canales, para comparar bien y tomar decisiones con criterio. Evaluación de la incrementalidad, es decir, entender qué aporta realmente cada medio dentro del mix, es decir, suma, duplica, nos aporta valor único, y equilibrio entre cobertura y frecuencia, es decir, llegar al máximo número de personas, sin pasarnos con los impactos, por supuesto. Dicho así, a lo mejor pensáis, suena sencillo, pero para ponerlo en práctica supone un cambio de enfoque radical en cómo planificamos los medios. Vamos a ver cada uno de estos principios con más detalle y sobre todo vamos a ver cómo lo aplicamos de forma real. En primer lugar, el gran error que solemos cometer es medir cada medio con su propio sistema, su propia métrica y su propia metodología. El resultado, pues una fragmentación total. Son silos que nos están impidiendo tener una visión completa de todo el consumidor. Para entenderlo mejor, imaginemos un símil culinario, ¿no? Que estamos hoy un poco así. Es como si midiéramos cada ingrediente de ese cóctel con una unidad distinta. El ron en mililitros, el limón en cucharadas, el azúcar en gramos y la menta pues en hojas. Pues ¿cómo se supone que vamos a encontrar esa mezcla perfecta si ni siquiera estamos hablando en el mismo idioma de medición? Pues en publicidad nos está pasando algo muy parecido. Es decir, en tele hablamos de GRPs, de coberturas, de frecuencias. En digital, ¿en qué nos fijamos? En impresiones, en CTRs, en conversiones. En las redes sociales estamos midiendo engagement, alcance. En audio lo que miramos son los oyentes, los impactos, ese recuerdo publicitario. Entonces, ¿cómo vamos a optimizar un mix si no podemos compararlo con una base común? Lo que necesitamos es una medición unificada. Sin ella, pues estamos mezclando a ciegas. Uno de los grandes avances en planificación, yo creo que ha sido ese uso de datos de single source y people base. ¿Qué significa esto? Pues que dejamos de seguir a esas cookies o esos dispositivos y empezamos a seguir a personas reales, con todos sus comportamientos en todos los medios. ¿Qué nos permite esto? Nos permite, primero, ver el recorrido completo de un individuo a través de la tele, el digital, el audio, etc. Por otro lado, medir la frecuencia real de exposición, sumando los impactos, pero sin duplicar. Por otro lado, detectar patrones de consumo cross-media que antes pues, eran invisibles realmente. Y construir modelos predictivos mucho más precisos, porque tenemos todo su historial de exposición. Nuestro sistema al final pues combina esos panel, los datos declarativos, tenemos el tracking, para que cada impacto venga de donde venga, se mida en ese mismo idioma. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues nos responde preguntas como la siguiente. ¿A cuánta gente estamos alcanzando de verdad? ¿Con qué frecuencia real? ¿Qué medios suman cobertura? ¿Cuáles se repiten? ¿Cómo se combinan los canales entre sí? Sin esta visión unificada, cualquier optimización que hagamos siempre va a ser parcial y probablemente puede ser ineficaz. Y ahora vamos, yo creo que con un ingrediente en este cóctel que es clave en nuestro mix de medios, que son todas las plataformas OTTs y la Connected TV,
que yo creo que son un ejemplo perfecto de por qué necesitamos estos principios que estamos viendo hoy en día. Para profundizar en este entorno tan dinámico, le voy a dar paso a Cristina, que nos va a contar pues, cómo está evolucionando este ecosistema y sobre todo cómo medirlo e integrarlo bien en esta estrategia cross-media que estamos viendo hoy. Gracias, Keila. Bueno, buenos días a todos y efectivamente, pues dentro de esa visión unificada, pues hay un ingrediente especial, muy especial hoy en día, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos, la televisión conectada, ¿no? Ya es parte esencial de nuestra vida, de la vida de prácticamente todos los consumidores, ¿no? En la mayoría de los hogares, pues bueno, ver contenido en streaming se ha convertido en una práctica habitual y pocas marcas sabemos ya bueno, que se quedan fuera de esta realidad, ¿no? Entonces, pues tiene su gran importancia como ingrediente, aparte de saber combinarlo, ¿no? Como nos contaba antes Keila. Entonces, quizás sí que ha sido uno de los entornos en los que ha habido pues, mayor problemática, ¿no? A la hora de planificar, a la hora de medir y a la hora de optimizar, y no solo en el contexto audiovisual, sino en ese contexto multimedia, porque como pues, nos avanzaba Keila, pues hay otros medios donde si los miramos por silos, pues las métricas están más estandarizadas, pues hay una práctica ya muy desarrollada donde se pueden dar esos pasos, ¿no? y trabajar en toda la estrategia publicitaria de planificación, medición y optimización, pero el problema realmente pues viene, ¿no? y ha estado presente durante estos últimos años cuando se quieren poner en contexto pues esos datos de tele lineal o esos datos de exterior, de la radio online, ¿no? De los medios que estábamos comentando, con la Connected TV, o hacer otras comparativas, ¿no? Y ponerlo realmente pues todo en el contexto multimedia para analizar la campaña de forma global, ¿no? Entonces, pues ha sido uno de los problemas más acuciantes en el mercado publicitario actual. Y bueno, en SmartMe hemos trabajado pues, para dar un poco de luz también a esta realidad, ¿no? Para que se puedan tomar pues, decisiones más informadas, ya que además bueno, conocemos que es el medio que más crece en inversión, ¿no? Según los últimos datos de InfoAdex, con un 47% de incremento versus el año anterior, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a daros también un poco de luz y ver algunos insights sobre Connected TV y sobre esta inteligencia de datos en la que hemos trabajado durante mucho tiempo por la importancia que tiene, ¿no? De conocer estos datos y de integrarlos en ese cóctel que hablamos, ¿no? Como un ingrediente más innecesario, porque al final medir los datos de Connected TV hoy es como añadir el toque de lima pues, de un cóctel que esté bien equilibrado, ¿no? Pues puede parecer un detalle, pero al final es el que despierta todos los sabores y el que conecta cada uno de los ingredientes, ¿no? Entonces, sin esa medición precisa, pues las campañas audiovisuales pues quizás quedan incompletas. Entonces, es una realidad y es cada vez pues más relevante, ¿no? En inversión lo veíamos, pero también porque lo es en audiencia. O sea, y es que hoy más de 31 millones de personas pues, consumen contenido de OTT en el dispositivo de televisión, ¿no? En las Smart TVs. Y esto se traduce en más de un 76% de penetración. Estamos hablando bueno, de un individuo adulto, ¿vale? De más de 18 años. Entonces, esta penetración cada vez está más cerca de penetraciones como la tele lineal, que lo vemos ahí, que es de un 92%, ¿no? De ahí su importancia de meterlo en el cóctel y analizarlo. Y además es que hay que tener en cuenta que ya hoy 1,5 millones de individuos lo consumen de manera exclusiva, es decir, solo consumen contenido de OTT en el dispositivo tele sin hacer ningún consumo de otro contenido de televisión lineal, ¿no? Entonces, al final hay una importancia clave de dimensionar cuántos, ¿no? Y de pues, responder a ciertas preguntas que todos nos hacemos. Pues, oye, ¿cómo se distribuyen las audiencias en las distintas capas audiovisuales? ¿Cuál es el alcance real de cada plataforma audiovisual para impactar a mi target, ¿no? A mi público objetivo? ¿Cuánta audiencia está realmente disponible en entornos con anuncios, ¿no? Porque hay, como sabemos, algunas plataformas que tienen suscripción con anuncios o sin anuncios, ¿no? Pues realmente saber y conocer cuáles son estas realidades, pues ¿para qué? Pues con el objetivo principal de medir este ingrediente, ¿no? Con precisión, pero para ayudar
a tomar decisiones informadas partiendo pues, de una fuente fiable y rigurosa e independiente, analizando por un lado y recopilando pues, datos claves que aporten pues, lo que comentábamos, pues, el conocimiento sobre cuál es el alcance real de cada plataforma en televisión conectada y en el resto de dispositivos. Muy importante también tener este contexto para dirigir las estrategias publicitarias en función de los objetivos de cada marca, ¿no? En un segundo lugar, pues tener la capacidad de optimizar las inversiones publicitarias, tanto en Connected TV como bueno, en el resto de medios, pero basándonos en datos para maximizar esa eficiencia, que al final es de lo que se trata, ¿no? De tener también un mejor y un mayor retorno de la inversión. Y tercero, pues encontrar esas nuevas oportunidades de poder identificar pues dónde localizar a esas audiencias que hoy en día sabemos que son más esquivas, ¿no? Que comentaba Keila, pues ya sabemos todos que cada vez hay una fragmentación mayor, ¿no? Y con lo cual en algunos medios o soportes pues son menos alcanzables, ¿no? que en otros entornos audiovisuales. Entonces, para esta inteligencia de datos que nos ayuda a tomar pues, decisiones más informadas sobre los entornos Connected TV, pues, ¿cuál es la metodología que hemos utilizado? Pues la metodología que nos ha servido para afrontar este reto es, por un lado, contar pues, con una muestra representativa, single source, que también se hacía eco de ello, Keila, es muy importante, ¿no? Tener esa misma muestra con la cual analizamos continuamente, por ejemplo, en SmartMe, ¿no? La monitorización de las campañas publicitarias para su medición. Entonces, en este caso, pues nos hemos enfocado en extraer datos de esta muestra de televisión conectada, concretamente para estos datos que os voy a dar ahora, algunos insights, pues contamos con 3.300 individuos, ¿no? Para poner en contexto estos datos, pues bueno, sabemos que otras fuentes de medición también ofrecen datos de Connected TV, quizás con una muestra más limitada que la que manejamos aquí. En segundo lugar, además en SmartMe, pues bueno, aprovechamos también los datos censales del reconocimiento de expuestos a las campañas de televisión conectada que estamos monitorizando en continuo. Contamos con datos declarados de esa muestra, pues podemos conocer pues, los hábitos que tienen estos individuos, los gustos, los intereses, ¿no? Muy importante para conocer, ir un poco más allá a ese target comportamental y no solo al target core sociodemográfico, ¿no? O sea, por ejemplo, en este contexto, por daros un ejemplo, ¿no? Pues podemos conocer si esos individuos pues, tienen acceso a un tipo de suscripción con publicidad o por el contrario no tienen ese acceso con anuncios. Y luego, por último, pues, integramos también pues, los datos observacionales propios de nuestra metodología, que como bueno, muchos de vosotros sabréis, pues es una metodología combinada en el que bueno, pues utilizamos tecnología de ACR Audio Matching con huella digital píxel y luego también geolocalización para conocer ese consumo dentro del hogar y fuera del hogar, porque hoy en día también hay gran parte del consumo que se hace fuera del hogar, ¿no? Entonces, bueno, aquí os lo explico brevemente porque tenemos tiempo limitado, ¿no? Que esto da un poco más de sí. Si alguno quiere a posteriori conocer un poco más acerca de esto, que se sienta libre de preguntarlo y nosotros pues lo compartimos con total transparencia. Entonces, ¿cuáles son los datos y cómo los hemos ordenado, ¿no? ¿Cuál es el marco que aquí hemos seguido en esta estandarización para conocer estos datos que luego están integrados en lo que ahora os va a contar más adelante Keila? Pues para Connected TV, en lo que hemos estado trabajando y hemos puesto foco pues, en el marco teórico según la llave precisamente, ¿no? Que es, pues bueno, categorizar la mayoría de las plataformas que están en emisión, ¿no? Pues según su tipología de suscripción. Pues por ejemplo, las plataformas SVOD, bueno, que son aquellas a las que solo se puede acceder, pues si hay un método de suscripción de pago y no existe la publicidad. Por otro lado, tendríamos aquellas que son híbridas, ¿no? En las que bueno, nos encontramos pues las SVOD que tienen un modelo de pago o bien son bonificadas, pues bueno, en función de la cuota con presencia publicitaria, que es donde nos encontraríamos pues, a un Netflix, a un Prime Video, Disney, DAZN, Sky Showtime y demás, Max, que hasta hace poquito
no formaba parte de este grupo, pero desde abril que ha comenzado también uno más a formar parte de este juego, pues lo incluimos con este tipo de suscripción a publicidad o no. Y luego las plataformas propias de los broadcasters, ¿no? Pues Mi Tele, A3 Player, Televisión Española y demás. RTV Play, vamos, 3CAT y todas las que tengan que vengan por parte de los broadcasters. Y en un último punto, pues las que están soportadas por publicidad directamente y son pues gratuitas, ¿no? Como un Pluto o Rakuten. ¿Y para qué todo esto? Porque además, aparte de analizar esto, pues hemos analizado otro tipo de contenido de audiovisual que no es televisión y que fundamentalmente pues, se consume en otros dispositivos, como puede ser en el smartphone, pero que también es relevante conocerlo porque tiene un consumo muy elevado, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para poner en consumo o sea, para poner en contexto, perdón, el consumo de la Connected TV, como decíamos, porque es una realidad que también consumen los usuarios, ¿no? Y esto es lo que comentábamos, es people based o customer centric, ¿no? Al final, los individuos que utilizan esas plataformas más de contenido de Connected TV, un Netflix, un Prime Video, pues utilizan otras plataformas también muy potentes de video sharing, como puede ser YouTube, ¿no? Con penetraciones bastante altas. Más de nicho puede ser plataformas como Twitch y luego hay otro tipo de plataformas de social que todos conocemos que también tienen un consumo muy elevado como un TikTok e Instagram que en un momento dado, según nuestra estrategia o lo que queramos conocer, pues podemos comparar entre unas y otras para ver cuál es el comportamiento del entorno audiovisual en global, ¿no? Y todo esto, pues bueno, puesto en contexto pues, sobre cómo es el usuario pues, en cuanto a la relación con sus hábitos de consumo de telelineal, ¿no? Entonces, es decir, todos estos datos los podemos analizar pues, para toda la población. Entonces, teniendo la metodología a través de la cual pues, podemos conocer esos datos y el marco a través del cual pues, los ordenamos como resultado, pues tenemos esa posibilidad, ¿no? De hacer numerosos cruces en función de cada objetivo de análisis. O sea, bajo el paraguas de todas las OTTs que acabamos de ver, pues bueno, esta inteligencia de datos lo que nos permite es hacer pues, unos análisis cruzados, ¿no? De segmentaciones, pues o bien por dispositivo, ¿no? Que como decíamos, podemos hacer poco en Connected TV o incluso podemos mirar pues, en el resto de dispositivos, ya sea smartphone, ya sea tablet o PC, pues cuál es el consumo en concreto ahí, ¿no? O por tipo de suscripción, si es por las que acabamos de comentar, o pues simplemente pues con anuncios o sin anuncios, incluso por targets, como venimos haciendo prácticamente pues todas las mediciones, ¿no? Y se trabaja en general en el mercado pues con un target en cuanto a género, en cuanto a edad, ¿no? Tramos de edad y en cuanto a algo que quizás es más novedoso en este contexto multimedia y es conocer pues, cuál es ese low TV viewer y cuál es ese non-TV viewer, ¿no? Esa cobertura exclusiva que hablaba antes del 1,5 millones, pues digamos que sería el non-TV viewer, por ejemplo, de televisión, lo podemos conocer, ¿no? Entonces podemos hacer foco y, como decía, ¿no? Pues uno de los objetivos es pues, conocer dónde están esas audiencias que son más esquivas de otros entornos, como puede ser la tele lineal o como pueden ser otros medios, porque como decimos, lo ponemos todo en contexto para hacer ese cóctel perfecto. Y estas segmentaciones, además, pues bueno, las podemos cruzar con las métricas, pues conocer cuál es esa penetración, ese alcance global de los medios de Connected TV, pero también por cada plataforma. ¿Cuál es el alcance exclusivo del que hablaba antes, ¿no? Ese non-TV viewer o el que no ve una plataforma, pero sí ve la otra. Conocer datos de share, al igual que en televisión existe la capacidad, ¿no? De ahí hay una métrica y se puede analizar pues, del 100% del consumo que se hace en ese medio, qué reparto se lleva a cada canal de televisión o grupo de comunicación, pues aquí
esto nos ayuda a conocer cuál es ese ranking y cuáles son pues, las plataformas, digamos, que se llevan pues, mayor parte de la tarta, ¿no? A la hora de poder planificar y aceptar en esas decisiones. Y luego, además, pues, cuál es esa frecuencia de consumo, si es una frecuencia diaria, es una frecuencia semanal, pues, cuánto se consumen esas plataformas y en esas segmentaciones, ¿no? Y en qué dispositivos. Entonces, pues, con estas actualizaciones mensuales, pues lo que contamos es con un histórico que nos permite pues, ver evoluciones y ver tendencias y o sea, algo que es muy relevante, ¿no? El analizarlo en el tiempo, en el largo plazo, pues para tomar también decisiones acertadas. Entonces, bueno, vamos a ver algunos de los outputs para que veáis ahora que también se puede pues, planificar, medir y optimizar, que de este punto pues, ahora nos hablará Keila más concretamente, pero también en Connected TV, ¿no? Y en el contexto audiovisual, o sea, un enfoque CTV, pero con visión ampliada a todos los dispositivos para poner en contexto. Entonces, conocemos el alcance global, en este caso de todos los dispositivos de cada OTT, y este sería pues, bueno, el ranking de penetración de un individuos más 18, ¿vale? Sobre el total de población. Entonces, pues, Netflix y Prime Video con esto pues, conocemos que lideran el ranking de las plataformas pues, con una penetración superior o vamos, cercana en este mes pasado de marzo, pues de un 50%, ¿no? Y eso pues representa 21 millones de personas cada mes. En un tercer lugar del ranking, pues bueno, encontraríamos a Disney con la mitad de audiencia, unos 10 millones de personas que ven contenido de esta plataforma durante el mes y representaría un 25% de reach, ¿no? Sobre el total población. ¿Y quién lidera en Connected TV, ¿no? Que es donde estamos haciendo este foco que decimos que es el ingrediente especial? Pues además, pues con esto, con la inteligencia de datos, pues podemos responder a estas preguntas que nos llevamos haciendo mucho tiempo, pues quién lidera el ranking en Connected TV y en todos los dispositivos y por edad. Entonces, os mostramos aquí un top 5 de las plataformas por penetración, pues por daros una pincelada. Entonces, uno de los insights, pues uno de cada dos individuos consume contenido en Netflix o consume contenido en Prime. ¿Qué es lo que ocurre aquí, por ejemplo, con la diferencia de la anterior diapositiva? Pues que en el quinto lugar, en la anterior, en el total de los dispositivos que estamos analizando, pues en el quinto lugar estaría Televisión Española, ¿no? O sea, Radio Televisión Española Play. Pero aquí, si miramos el ranking de lo que es Connected TV, digamos que se pone por delante Max y estaría en ese quinto lugar, con 4,5 millones de individuos que consumen ya pues, contenidos en su plataforma, ¿no? Entonces, bueno, lo relevante aquí es pues, conocer cuál es esa penetración total y luego cuál es esa penetración por cada uno de los dispositivos para yo dirigir pues, mi estrategia publicitaria lo mejor enfocada que pueda, ¿no? Porque también lo que ocurre es que cuando segmentamos y, bueno, pues por consumidores, ¿no? Pues para ver cuáles son los que tienen acceso a publicidad, pues ya conocemos datos interesantes como que 24 millones de estos consumidores, de estos individuos, pues tienen contratado o ven contenido de forma habitual durante el mes con planes con anuncios, ¿no? Entonces, es decir, con esto pues dimensionamos lo que es el mercado publicitario y conocemos la realidad de cuál es ese alcance para poder actuar así en, en- en planificaciones y demás. Entonces, en la gráfica aquí mostramos pues, cómo se tornan el puesto entre Prime y Netflix, liderando en este caso el ranking de ASBOT Prime Video con más de 16 millones de personas, porque al final, pues bueno, tiene una penetración mayor de individuos con el plan con anuncios que el resto de plataformas, ¿no? De ahí la importancia también de hacer esa segmentación de todo el contexto global enfocado, pues bueno, principalmente sí, enfocado en lo que es el mercado publicitario para quien, pues bueno, le interese conocer cuál es más esa realidad, ¿no? Si nos enfocamos a las estrategias más bien publicitarias. Y dimensionamos el mercado publicitario, pero también pues, conocemos cuál es esa distribución
pues del consumo por dispositivo, ¿no? Pues como os decía, para enfocar esas estrategias en función del contenido, o sea, en función del consumo que se hace en cada plataforma. Y pues hoy podemos conocer que 8 de cada 10 personas pues consumen las plataformas ASBOT en pantalla grande. Al final, que esto tiene sentido, pues por el tipo de contenido que, que emiten estas plataformas, pues el top 3 que vemos ahí, pues Netflix, Prime Video y Disney, pues tiene sentido que pues cerca del 80% pues del consumo se haga en la pantalla grande. ¿Qué es lo que ocurre cuando analizamos plataformas de video sharing como YouTube o como Twitch? Pues bueno, que no hay más que ver cómo hacemos nosotros, ¿no? Nuestro propio consumo. Ahí optamos por pantallas más pequeñas, ¿no? Y si veis el dato de YouTube, pues un 57% del consumo total que se hace de esta plataforma, pues se hace en el dispositivo smartphone. Ahora, no me pasaba. Y bueno, y al igual que como comentaba antes, ¿no? En la tele lineal, pues podemos conocer pues, cuál es ese reparto por cadenas, ¿no? O por grupos, pues aquí igualmente podemos generar un conocimiento profundo del posicionamiento de cada player, ¿no? Pues conociendo el ser y conociendo pues, ese reparto de las OTTs en cada uno de los dispositivos de consumo, ¿no? Pues, en este caso, pues si miramos que lo tenemos aquí señalado, pues en el dispositivo televisión, pues bueno, del 100% de lo que es la tarta, ¿no? Del consumo de la Connected TV, pues entre Netflix, Prime y Disney, pues se lleva más del 50% de ese consumo, ¿no? Un 25% Netflix, Prime Video, pues casi un 23% y Disney, pues algo más de un 11%. Si ya miramos en otros dispositivos, pues puede que ese ranking de ser cambie, como decía antes, ¿no? Por el tema de ese consumo en función de cada plataforma. Y luego, importante conocer, que conocíamos el ranking de cuáles son esas plataformas con anuncios o con suscripción a publicidad, pero dentro de cada una de las plataformas también podemos conocer pues, cuál es ese peso entre la suscripción con anuncios y la suscripción sin anuncios, ¿no? Bueno, en este caso conocemos que el 55% de los individuos que tienen o que consumen Netflix durante el mes, pues tienen contratado un plan con anuncios, ¿no? Que esto, si os acordáis, pues bueno, viene de esa parte también declarada que nos pueden decir los individuos. Esto lo podemos conocer por el total o podemos mirar en segmentaciones, como decía, pues en edad, en género y en tipos en intensidades de consumo, ¿no? Para trabajar en ello e intentar llegar pues, a mi objetivo de una manera más eficiente. Por compararlo con un dato de los players que tenemos analizados en SmartMe, pues por ejemplo Prime Video, la suscripción con anuncios pues le pesa un 78%, ¿no? De ahí que en el ranking de anuncios pues le dé la vuelta a Netflix, pero todos estos datos y todos estos múltiples cruces los podemos conocer a través de esto, al igual que el perfil de la audiencia. Es decir, oye, ¿cuál es el perfil de esta plataforma? ¿Cuál es la penetración en los low TV viewers? ¿Cuál es la penetración en un target 25-54? O incluso podríamos llegar a mirarlo y no solo quedarnos en el sociodemográfico, ¿no? Sino ir un poquito más allá y mirar y cruzarlo con targets comportamentales. Entonces, este es el tipo de análisis que podemos hacer y es la inteligencia de datos que hemos integrado en este cóctel perfecto, ¿no? Que hablábamos para poder obtener pues, una imagen mejor del panorama multimedia y como os decía, ¿no? Pues tomar esas decisiones más acertadas y conseguir pues, bueno, una rentabilidad mayor de nuestras campañas publicitarias.
Muchas gracias, Chris, por esos insights tan valiosos que nos has contado. Como habéis visto, entender el consumo de las OTT no es solo un reto técnico, es una pieza estratégica clave para integrarlo bien en nuestra visión cross-media. Todo lo que Cristina ha compartido refleja por qué necesitamos estos principios que estamos viendo hoy aquí. Sin una medición unificada, sin entender la incrementalidad y sin controlar bien esa cobertura y la frecuencia, es imposible exprimir todo el potencial que tienen estas OTT y estas CTV en ese mix de medios. Y con esto retomo los principios clave para centrarnos ahora en este segundo, ¿no? Que probablemente yo creo que es el más transformador. Hablamos de identificar con precisión los solapamientos entre medios para saber qué audiencias se comparten. Y lo más interesante, calcular ese score incremental que nos diga cuánto aporta de verdad cada medio a esa cobertura total. Si pasamos, Chris, entramos yo creo que en esa tercera, que es uno de los equilibrios, yo creo, más delicados en la planificación de medios, ¿no? Esa tensión, ¿no?, entre cobertura y frecuencia. Es el dilema clásico, ¿no? Yo creo que durante años se ha resuelto a veces mucho más por intuición, por presupuestos heredados o por acuerdos comerciales que por datos realmente reales. Y hoy sabemos que esto pues ya no es suficiente hacerlo así, ¿no? El objetivo es claro, ¿no? Llegar a más gente pero sin saturar a nadie. Y para lograrlo necesitamos pues un enfoque más científico, ¿no? Adaptado a la categoría, al momento de la campaña y a los objetivos concretos que tengamos. En nuestra experiencia en SmartMe, tras analizar miles de campañas, lo que hemos visto es que los excesos de frecuencia suelen generar también rechazo y pérdida de eficacia, mientras que los déficits dejan oportunidades también sin aprovechar. Lo más potente ocurre cuando aplicamos estos principios que hemos visto de forma integrada. Una y otra vez comprobamos que es posible aumentar esa cobertura total, reduciendo al mismo tiempo la frecuencia media. La clave está en eliminar los impactos innecesarios en segmentos sobresaturados y redirigir esa inversión hacia audiencia que está infraexpuesta. Así optimizamos pues, cada euro invertido. El resultado, pues una distribución mucho más equilibrada. Menos personas recibiendo 20 o más impactos y más personas pues alcanzadas con la frecuencia justa pues para ganar ese efecto, ¿no? Mejor experiencia para la audiencia, mejor rendimiento para la marca. Pero al final todos estos principios yo creo que lo mejor es verlo en cómo los hemos transformado, ¿no?, en estos resultados reales, ¿no? En nuestro caso lo hemos utilizado a través de nuestra propia herramienta, que es el SmartMe Cross-Media Optimizer, y hemos traído dos casos. Este primero es un caso de un anunciante del sector tecnología. En la situación inicial vemos que trabajamos con un anunciante que lo que iba a lanzar es un smartphone, tenía un presupuesto de 1,2 millones de euros para un target concreto en una fecha determinada, y si vemos la composición que tenía, vemos que la estrategia que normalmente hacía era un 65% de telelineal, lo complementaba con la radio en un 21% y hacía unas pequeñas inversiones en digital. Los resultados que solía obtener era un 66% de cobertura con un 10% de frecuencia. El diagnóstico lo que revelaba era que lo que tenía era una alta concentración en medios tradicionales, una frecuencia un poco excesiva, un poco alta, de un 10, y una nula presencia en CTV y audio online, con lo cual había una duplicación además elevada entre canales. Aplicamos la solución de SmartMe, en este caso, que es una redistribución optimizada basada en esos datos de single source, y lo que se consiguió es redistribuir y dijimos, se redujo la tele lineal
de un 65% al 37%, se incrementó la radio y los medios digitales, se incorporó en este caso, para este caso concreto, la CTV a un 6% y el audio online, y los resultados fueron, la cobertura aumentó a un 81% y la frecuencia media bajó a un 8,37% y apareció el CTV y el audio online, con lo cual se redujo además la saturación de audiencia. Si lo vemos conjuntamente para que veáis un poco la diferencia entre uno y otro, pasa Cris, porfa. Veis aquí un poco clara las diferencias, ¿no? Cómo pasamos de un 67 sin optimizar a unos 14 puntos de cobertura optimizando, cómo la composición, en este caso lo que propuso en este caso el optimizador fue dividir un poco más esa estrategia de medios, redistribuirla de otra forma para conseguir lo que decíamos antes. Es capaz de subir esa cobertura y a la misma vez reducir un poco esa frecuencia. Todo ello manteniendo exactamente el mismo presupuesto, ¿vale? Si ahora vemos un segundo caso que os hemos traído, para que también veáis cómo estos principios también se pueden aplicar, en este caso el desafío era un poco diferente, ¿no? En este caso era un grupo editorial en el que lo que necesitaba demostrar era el valor diferencial de su ecosistema integrado frente a otras inversiones dispersas, ¿vale? Tenía un cliente que era del sector bancario en el que ellos tenían un presupuesto de 1,1 millón de euros para un target del 30-55 y esta era la distribución que el cliente tenía, ¿vale? Una distribución que ya estaba bastante fragmentada con una cobertura del 82% y una frecuencia del 8,6%, pero en el que este grupo editorial pues no aparecía representado como ellos querían, ¿no? No estaba realmente representado. Lo que querían era ver si había una forma de aparecer ellos de una mejor manera. Entonces lo que se hizo fue, en este caso, pasa por Cris, es intentar demostrar ese valor, ¿no? Ese valor incremental. Lo pasamos por el optimizador, vimos si había fórmula de redistribuir estos medios y lo que se consiguió fue subir un 4,7% de cobertura, conseguir un mayor equilibrio de frecuencia, que ese grupo, ese ecosistema de grupo de multimedia aumentara su presencia un 32% y mayor eficiencia al reducir también esas duplicaciones. Lo más interesante en este caso fue comprobar cómo la acción coordinada de múltiples medios del mismo grupo generaba unas sinergias positivas en este caso que no existían si se planificaba por separado. Con lo cual, ¿qué nos llevamos de todo esto para nuestro día a día? Pues os vamos a compartir nuestra receta un poco, ¿no? Datos unificados, o sea, para entender de verdad el comportamiento cross-media de vuestra audiencia. Es clave saber cómo se mueven entre medios, plataformas y los momentos. Análisis de duplicación. Detectar esos solapamientos entre canales es esencial para optimizar la inversión. Por ejemplo, ¿cuánta gente ve tu campaña en televisión que también la está viendo en YouTube? ¿Cuántos oyentes de radio también están en Instagram? Ese tipo de preguntas. El score incremental. Medimos cuánto aporta de verdad cada medio al total. Porque un canal a veces con muy buena afinidad, pero si tiene baja incrementalidad, puedes estar simplemente repitiendo impactos a la misma audiencia. Y la priorización estratégica, que es ordenar los medios según su capacidad para aportar ese alcance único. Así lo que construimos es un plan a capas donde cada euro suma valor real al conjunto. Si pasamos, ¿qué conseguimos con esta aproximación? Pues al real, beneficios claros lo vemos para todos los actores, ¿no? Desde este punto de vista. Para los anunciantes, porque invierten con mucha más precisión, maximizan el ROI y mejoran esa eficiencia del presupuesto.
para los publishers. ¿Por qué? Porque ponen en valor sus espacios con argumentos sólidos y diferenciales, basados en su aportación real a ese mix completo. Y al sector en general, creemos que se avanza así hacia una planificación basada en datos, no en intuiciones, con lo cual hay mucho más rigor y más profesionalización. Esta metodología yo creo que se puede aplicar de diferentes formas. Nosotros en nuestro caso lo hemos integrado en SmartMe a través del SmartMe Cross Media Optimizer, pero lo más importante va más allá de las herramientas, ¿no? Es romper esos silos, medir de forma unificada y analizar el mix como un todo, no como piezas aisladas. Y en resumen, si me voy un poco ya a las conclusiones, ¿vale? Que estamos ya sobre la hora, lo que hemos visto hoy cambia la forma de planificar los medios. Yo creo que no se trata de invertir más, sino de invertir mejor. El valor del mix perfecto se apoya para nosotros en 3 pilares clave. El conocimiento, comprender cómo se comportan realmente las audiencias en un entorno cross-media, que es el que tenemos ahora. La metodología, aplicar principios científicos para tomar decisiones mucho más precisas y objetivas. Y los resultados, aumentar esa cobertura, esa eficiencia, pero manteniendo el mismo presupuesto. Sabemos que no son infinitos. Como en un buen cóctel, no basta solo con tener buenos ingredientes, que son importantes tenerlo, pero el secreto está en cómo se combinan. Y sí, el cóctel perfecto existe, pero es diferente para cada marca, cada objetivo y cada momento. Y muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacernos. Por aquí. A ver, mira, aquí hay una. Esas planificaciones que hacéis, ¿utilizáis datos en pasado o cómo lo hacéis? Vale, pues sí, a ver, para las planificaciones o los casos que os hemos puesto, sí, o sea, los datos que utilizamos son de toda la experiencia que tiene SmartMe. Lo que utilizamos, en este caso, nuestro optimizador, son todos los datos de consumo de medios y toda la medición de todas las campañas que llevamos midiendo. Evidentemente son datos todos de pasado y le introducimos pues todos nuestros algoritmos, todo nuestro machine learning, la inteligencia artificial, para que realmente después pues todas esas planificaciones se puedan planificar a futuro, ¿no? A partir del día de hoy hacia adelante. No sé si te he contestado. No sé si hay alguna otra por ahí, Chris. Es que no veo ahora. ¿Se me ha ido la pantalla? Yo no las veo, no veo más. No sé si estoy mirando bien. A ver, aquí. Aquí hay 3. Ah, no, ya son gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Rosy, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí pone, buenos días, muy buena presentación. Consulta, ¿cómo se hace el tracking para saber que es el mismo usuario en las diferentes plataformas y que no existe de duplicidad? Bueno, esta es la metodología propia de SmartMe, la que he mencionado combinada. No nos hemos centrado mucho en eso porque nos queríamos centrar en lo que es el cóctel perfecto, ¿no? Y en el análisis, digamos, que forma parte de ello, pero es la metodología propia de SmartMe. Al final, SmartMe cuenta con un panel muy grande, el panel, yo diría, cross media más grande del mercado, en el que monitorizamos a esos individuos, a esos más de 8.000 individuos, los monitorizamos 24 horas los 7 días de la semana, de tal manera que sabemos pues, cuál es su consumo, ¿no? y
de cualquier tipo de plataforma, de cualquier tipo de medio, ¿no? Si está en su casa viendo la televisión, si después sale a la calle y con el móvil y con la geolocalización, pues podemos conocer si ha sido impactado, ¿no? Por alguna valla publicitaria, algún MUPI y demás, o si, pues bueno, va escuchando algún tipo de radio digital por el camino, ¿no? Digamos que como les tenemos digitalmente monitorizados durante todo el día a través de la aplicación que tienen instalada en su teléfono móvil, pues podemos conocer todos estos datos, ¿no? Es una tecnología combinada entre audio matching, que es pues eso, reconocimiento de audio, porque estos panelistas pues, nos dan el permiso, ¿no? para compartirnos datos de audio y datos de geolocalización. Y luego, pues eso, y la huella digital, efectivamente, y la geolocalización, ¿no? Entonces, la clave aquí, que lo hemos mencionado además varias veces durante la presentación, es que es people-based, es decir, nosotros no medimos por silos, ¿no? No medimos medios, sino que lo que medimos son las personas. Entonces, una vez que tenemos instalado en el teléfono móvil de ese usuario la aplicación de SmartMe, digamos que cogemos todo el conocimiento y toda la interacción que hacen con los distintos medios y distintas plataformas, entonces podemos deduplicar de esa manera, porque sabemos que esa es la persona. No sabemos la audiencia por medios, sino que se centra en el consumo de la persona. Espero haber respondido a tu pregunta, que yo creo que aquí no podemos interactuar, ¿no? Es como raro. De todas formas, no veo más preguntas, Keila. De todas formas, No, no hay más. porque ya estamos cerca de las 11. Sí. Cualquier duda que tengáis al respecto de metodología, en este caso, pues bueno, para la planificación y optimización de, de campañas, ¿no? Como tantos, conocer simplemente, pues bueno, cómo trabaja SmartMe, ¿no? En cuanto a metodología y en cuanto a qué datos pues, puede ofrecer, o sea, no tengáis duda, os ponéis en contacto con nosotros y nada, estaremos encantados Sí, tenéis ahí los contactos, contact@smartme o en Smartme Cross Media, sí, cualquiera de los dos podéis y contactar. os damos respuesta. Pues muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Buenos días. Buenos días.